Gracias. Continuamos acá en a las 8:45. Nuestro segundo tema de análisis, el caso de estos ex trabajadores de la finca San Gregorio, ubicada en Coatepeque, Quetzaltenango. Ellos están exigiendo se cumpla con el trámite de su jubilación. Argumentan que se les estuvo descontando de su salario lo que pues se constituía como su afiliación al IX. Sin embargo, al momento en que ellos solicitaron su jubilación, simplemente se les notificó que no aparecían inscritos. Para abordar este tema hemos invitado en esta oportunidad al licenciado Maynor Franco, expresidente de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, y también al viceministro de Trabajo, Guillermo Gándara. Ambos bienvenidos. Juan Luis. Pues yo le pediría al viceministro que arranque explicándole a nuestra audiencia en qué consiste el caso de los trabajadores de la finca San Gregorio. Muy buenas noches, Carmen y Juan Luis. Básicamente el problema es que hubo una sustitución patronal alrededor del año 2000-2001, en el cual la anterior empresa, que se llamaba Comercial Agrónomo Pecuaria Sociedad Anónima, desapareció como tal y le vendió a una nueva empresa. Y los trabajadores simplemente no se enteraron de ese cambio de patrón. Se perdió la pista del anterior y cuando requirieron al nuevo sus reportes de pago al Seguro Social, el análisis que habían hecho ellos es que la cantidad de tiempo aportada y reportada dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no coincidía con el tiempo que ellos efectivamente habían laborado. Entonces, la manifestación de ellos es que no respondía el descuento que se les había realizado en algunos casos por 20, 25 años hacia lo aportado, hacia lo que aparece en el IX. Entonces, desde esa fecha, 2011 más o menos, la Inspección de Trabajo ha estado involucrada tratando de asesorar a los trabajadores, porque la inspección no es exclusivamente sancionadora o que persigue determinar faltas, sino también tiene una función asesora, que es la que estamos tratando de motivar en la administración de la ministra Teleguario. Y efectivamente durante los últimos meses hemos estado ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Ha sido invitado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y sus representantes, su presidente, sus gerentes. Ha llegado la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Cuántas trabajadores? Las personas, sí? Son más de 300 trabajadores los que están involucrados. Algunos ya han fallecido a razón del tiempo. Y ¿son personas que no recibieron ni asistencia en salud? Es correcto. Muchos de ellos no han recibido asistencia en salud, alegando el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de que no existen los reportes en sus registros, lo cual nosotros hemos tratado de ser muy contundentes a partir de la jurisprudencia que se ha generado durante los últimos años por parte de la Corte de Constitucionalidad, de que estamos protegiendo el derecho fundamental, que es la vida del trabajador. Licenciado Franco, usted como juez por muchos años en lo laboral, como magistrado de Cortes de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, ¿había visto un caso semejante? Más de 300 trabajadores que cotizaron al IX, pero puesto que el patrono no entregó esos aportes, el IX no les da cobertura. Sí, vean. ¿Es frecuente eso? Pues frecuente no le podría decir o aceptar que es frecuente, pero que sí se dan casos, ¿verdad? Se dan casos, y ponía unos ejemplos de que en las municipalidades se ha dado una situación de esa naturaleza. Le descuentan al trabajador y no lo aportan al IX. Y no lo reportan al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Efectivamente se han dado casos de esa naturaleza. Los he tenido pues como juez, como magistrado y como litigante también, ¿verdad? Porque también he litigado. Entonces sí se dan esas situaciones, ¿verdad? ¿Y qué posibilidad real tienen los trabajadores de recibir una pensión de parte del IX o de encontrar algún tipo de resarcimiento a su derecho violado? Sí, vean, existe jurisprudencia tanto de sentencias dictadas por los juzgados de trabajo, aprobadas por salas de corte de apelaciones. Hagamos la diferencia y voy a hacer específicamente que en el derecho procesal del trabajo no existe la casación. Por lo tanto, las partes hoy que con la ley de amparo, la mayoría interpone cuando no está conforme con una sentencia aprobada en una sala de corte de apelaciones, interpone amparo
ante la Corte Suprema de Justicia y luego va la apelación a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, dentro de esta secuencia, tanto en la jurisdicción ordinaria como en materia de amparo, existe jurisprudencia donde realmente el ICS es el responsable, porque ellos tienen sus inspectores y vigilar porque las empresas estén haciendo esas aportaciones. Si hacen los descuentos a los trabajadores, esos descuentos lleguen al Seguro Social. ¿Y habrá capacidad institucional realmente, licenciado, de poder hacer ese monitoreo? Y no sabemos, posiblemente muchos casos no llegan a conocerse precisamente porque los trabajadores es hasta el final de su vida laboral cuando se dan cuenta que todo aquello que aportaron simplemente desapareció. Sí, pero aquí hay dos cosas. Aquí no vamos a hablar si existe la capacidad, la obligación. Es una obligación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tener ese monitoreo. Por lo tanto, aquí la deuda no es de los trabajadores. Aquí es una deuda de que la entidad le tiene al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Si no la cobró el Instituto Guatemalteco en su debido tiempo, en el momento oportuno, es responsabilidad entre las dos partes. Por lo tanto, los trabajadores no tienen por qué salir afectados en ese caso. Viceministro, ¿y el Ministerio de Trabajo o la Inspección General de Trabajo desarrolla algún tipo de proceso? ¿Buscan al patrono que era responsable de aquellos salarios y de aquellas cotizaciones? ¿Qué han hecho sobre el tema? En este caso en particular, al haberse agotado la vía administrativa, incluso por parte de los mismos trabajadores, lo que le hemos ofrecido es, a través de nuestra Dirección de Fomento a la Legalidad, un acompañamiento para la elaboración incluso de sus demandas laborales y de las acciones de amparo. Recientemente estuvimos con miembros del CUC ofreciéndoles abiertamente nuestra asesoría para que, con base en la jurisprudencia, se haga realidad lo que se establece como principio básico, y es que se debe destruir primero la presunción de afiliación antes de negar una prestación por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Si el patrono, en este caso, estaba debidamente inscrito, hay una presunción de afiliación de sus trabajadores, por lo tanto, debe... en cuyo caso tendría que responder el ICS. Debe responder el ICS, y hay una situación adicional. Incluso si no se le hubiesen descontado las cuotas a los trabajadores, al no haberse hecho eso, la misma normativa del ICS, a través de sus acuerdos, 546 en particular, establece que es el patrono el obligado a pagar las dos cuotas. Señores, pero en este caso no se está cargando la solución en el sector, digamos, o en el actor que termina siendo el más vulnerable, que es el ICS, porque posee plata, aunque todos sabemos que su situación no es precisamente su situación actuarial, no es precisamente la mejor, es una entidad organizada y digamos que se le carga más al ICS que al patrono que no hizo los aportes. ¿No creen ustedes que eso termina siendo más fácil para la institucionalidad? No, yo diría que no, porque si hablamos apegados a la ley, el señor viceministro me debe. Ajá. Y yo no le cobro. Entonces... Usted cae en omisión por no hacer el cobro. Claro. Por omisión es responsable. Por omisión. Claro, yo debo de cobrarle a él. Ah, que se venció el plazo en el cual me tiene que pagar. Usted debe exigir su pago. Yo debo de exigirle el pago a él. Y en el tema específicamente de las cuotas del ICS, son imprescriptibles. Es decir, no podemos alegar de que ya transcurrieron 16, 20 años y que por eso no se puede hacer nada. Claro. Hay que actuar. Señores, vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco con preguntas y comentarios de nuestros televidentes. Ya venimos. Seguimos a las 8:45 hablando sobre el caso de los ex trabajadores de la finca San Gregorio y nos vamos a conocer sus comentarios y opiniones en redes. Adelante, Rocío. Ya lo saben, Facebook y Twitter nos pueden encontrar como Canal Antigua. Para nosotros su opinión es muy importante, queremos saberla a través de nuestras redes sociales con este tema que se ha planteado en esta segunda discusión. Ya hablamos acerca del acoso callejero en Guatemala. Le preguntamos a usted qué opina sobre las denuncias por este mismo tema. Esperamos todos sus comentarios, como siempre utilizando el hashtag a las 8:45 para que todos sus comentarios salgan al aire. Volvemos con ustedes, Juan Luis.
Gracias, Rocío. Seguimos con nuestro tema y es preocupante que este tipo de situaciones se den y algunas personas en sus casas estarán preguntando ¿cuál será mi situación? Porque a veces los trabajadores confiamos en que esa cuota que se está descontando del salario mes a mes efectivamente va directo al IX y que en cualquier momento en que lo vamos a necesitar podemos acudir para atender nuestra salud o bien después para reclamar el plan de jubilación. ¿Qué recomendaciones da el Ministerio de Trabajo a los trabajadores para que puedan verificar esta situación? Excelente pregunta, Carmen, y yo creo que la cultura de cumplimiento que queremos fomentar en el Ministerio pasa por el tener la oportunidad en estos espacios de hacer ese tipo de consejos. Primero, periódicamente, por lo menos al año, solicitar un reporte por parte del propio IX. Incluso si es de hace muchos años, hay un departamento de microfilm, que tiene esos reportes desde hace muchísimos años. No está de más el hacer la solicitud, incluso el propio patrono. ¿Y el afiliado con solo plantear su nombre puede obtener ese... Con su número de afiliación. Magistrado, en términos concretos, ¿hay posibilidades de alcanzar a los patronos de esa finca que no aportaron el dinero a tiempo? Bueno, yo diría de que sí, porque pues las sociedades anónimas tienen un representante legal y lógicamente tiene que existir siempre y cuando exista la voluntad política de hacer la persecución. Licenciado, pero aquí lo que se le pide en este caso al patrono es que pague a los trabajadores. Adicionalmente a eso, ¿hay algún tipo de sanción? ¿Hay algún tipo de interés por mora que eventualmente tengan que pagar o resarcimiento a las familias de aquellos que ya fallecieron? Claro, ya decía el señor viceministro pues de que las cuotas no prescriben, ¿verdad? Entonces la cuestión es esta, de que si no se logra conciliatoriamente, por lo que estoy entendiendo, es de que el Ministerio de Trabajo ha participado y ha buscado algunos acercamientos conciliatorios, pero no lo han logrado. Entonces, yo creería que aquí las partes, dígase los trabajadores, son los que deben de accionar para buscar el cumplimiento de esos derechos que les asisten ante los tribunales de justicia. Viceministro, ¿hay un control o hay una campaña de parte de la Inspección General para establecer casos semejantes que puedan atajarse antes de que se conviertan en un problema, bueno, de tan larga data como el de los extrabajadores de San Gregorio? Realmente, durante el año hacemos una planificación en la Inspección General de Trabajo para establecer planes operativos. El que viene en poco tiempo es el del aguinaldo. Nos estamos enfocando en aquellas empresas donde históricamente hemos identificado que hay un incumplimiento o en aquellos sectores productivos donde hay reiterado incumplimiento. Aún así, viceministro, perdón que lo interrumpa, pero esta semana que acaba de pasar o que está terminando, así es, presentó un estudio en donde da cuenta que solamente el 35% de los trabajadores en el sector formal reciben aguinaldo. Es correcto, y ahí es donde tenemos que atacar el problema de raíz. Guatemala tiene un déficit de trabajo decente. Y por eso la perspectiva del presidente Morales y de la ministra Teleguario es desarrollar una política nacional de trabajo digno y decente que dé carta de naturaleza a todas estas deficiencias que hemos tenido históricamente en el tema laboral, porque si queremos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que atender el objetivo número 8 con el objetivo 17, que es alianzas para lograr objetivos, y les aseguro que todos los demás objetivos los alcanzamos. Licenciado Franco, ¿el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se resiste mucho ante casos como estos? Digamos, plantea recursos, lucha legalmente para evitar tener que asumir unos pagos que no considera propios. Sí, definitivamente. Vea, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es una práctica, ¿verdad?, de que va buscando, lógicamente en su departamento legal, va buscando requisitos para ir rechazando el pago de algunas prestaciones, pero también da un plazo para que puedan accionar las partes ante los órganos jurisdiccionales. Se da claro, ¿verdad?, el planteamiento de los juicios y comparecen ellos a los procesos. Que por cierto, el plazo que existe para plantear una demanda en contra del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, háblese de un juicio ordinario laboral, es de 5 días. El plazo es muy breve. Es muy breve, es muy corto así, ¿verdad? Que a muchas personas les prescriben lo que andan buscando un abogado les prescribe ese derecho. Entonces, pero existe la posibilidad. El tema acá también de preocupación es el tema de la sustitución de patrono.
Esto es algo que se da recurrentemente, no sé si ahora ya se le ha puesto coto, pero que fue una de las denuncias que los sindicalistas hicieron en el 2012 ante la OIT, en la cual se decía que algunos patronos, precisamente por el hecho de evadir la responsabilidad del pago de los derechos de sus trabajadores, pues hacían o simulaban una simulación, pues simulaban justamente la sustitución del patrono para no tener que pagar esos derechos y esas prestaciones laborales. Se dio entonces una serie de directrices para que esto se corrigiera. ¿Qué tanto hemos avanzado y qué tantos controles hay para que esto no vuelva a repetirse? Dos cosas en particular. El grupo de reacción inmediata integrado por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Administración Tributaria, el propio ICS, tenemos un equipo que ante el cierre intempestivo de alguna entidad o alguna empresa, nos activamos para evitar que se pierda esos derechos propios de los trabajadores. Y el segundo es que la primicia que les damos en este momento es que hemos terminado de revisar el protocolo único de inspección, el cual ya contiene una serie de directrices y procedimientos para que nuestros inspectores de trabajo puedan identificar previamente, a través de entrevistas a los trabajadores, incluso a los mismos empleadores, si hay alguna posibilidad de que haya ese tipo de sustitución. Siempre es muy importante conocer de primera mano cuál es la situación de las empresas. En la historia de San Gregorio no había habido señales para que los trabajadores denunciaran esto. Por ejemplo, llegaban al ICS en Coatepeque y no eran atendidos porque no se encontraba su número de afiliación. Eso no se registró. Por parte de la inspección, en su momento lo ignoramos, realmente lo ignoramos por la larga data del conflicto, pero según nos indican las personas, no recibieron atención en ningún momento. Eso es lo que ellos nos indican. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Licenciado Franco, señor Gándara, gracias a los dos por estar con nosotros esta noche. Vamos rápidamente a darle paso a Mario Rosales, quien a partir de las 10 p.m. arranca con la discusión aquí en su canal antiguo.